Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Estoy haciendo este video porque es uno de los pasos que considero en metodología de investigación. Quizás cuando uno recién está iniciando es uno de los más difíciles, de los más complejos de comprender, pero básicamente de realizarlo. El planteamiento del problema en investigación. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo encontramos un tema? ¿Cómo lo planteamos como un problema? Y esa es la intención de este video, ese es el propósito, tratar de ayudarlos de alguna manera a identificar un problema y cuáles son los pasos del método científico que tenemos que realizar para abordar y encontrar un problema relevante que sea susceptible de una investigación científica. A eso vamos entonces. Entonces, ¿cuáles son los elementos que uno debe considerar al momento de plantear el problema de investigación? Y según algunos autores, como por ejemplo Cabezas Mejía, Andrade Navarro y Torres Santamaría, manifiestan en su libro de Introducción a la Metodología de la Investigación Científica que el reconocimiento del problema, el descubrimiento del problema y la formulación del problema son los elementos clave que tienen que contener este texto, esta redacción, ¿sí? Cuando estamos planteando el problema de investigación. Pero cuando recién estamos iniciando el proceso de investigación científica, cuando todavía no tenemos esas habilidades, nos planteamos un montón de preguntas, tenemos un montón de dudas, como por ejemplo, cómo logramos identificar un problema de investigación, y cuando logramos identificarlo, cómo ordenamos esos elementos del problema para escribir, para redactar ese texto. Y también otro punto muy importante que requiere una habilidad específica en investigación, que es cómo se redacta este planteamiento del problema. En función a todo eso vamos a tratar de resolver esas preguntas, partiendo de una idea que podría ser un título tentativo de un trabajo de investigación, podría ser la idea solamente del investigador, porque cuando recién estamos iniciando en esto, muchas veces no tenemos claro todavía esto, ¿sí? En este caso sí, yo parto ya desde un supuesto título, ¿sí?, de investigación que podría ser perspectiva de la visita abierta en la actividad profesional en UCI de los enfermeros que cursan el cuarto y quinto año de la carrera de licenciatura en enfermería. ¿Sí? Podría ser ese, podría ser otro. Independientemente de eso, los pasos que vamos a seguir ahora deberían ser para todos lo mismo. ¿Sí? Como paso número uno tenemos que identificar los términos clave del tema o de la idea o, por qué no, del título provisorio que tenemos. ¿Sí? En este caso yo ya hice ese proceso, identifiqué los términos clave: perspectiva, visita abierta, UCI y enfermería. ¿Sí? Y en función a eso comencé a realizar mi segundo paso, ¿sí?, que es realizar una revisión de la literatura, utilizando esos términos clave en base de datos que sean relevantes en revistas científicas, con un propósito, con una finalidad de familiarizarme yo mucho más con la problemática que está existiendo en este tema de las UCI abiertas, las opiniones del personal de enfermería, la opinión o la percepción o la perspectiva que tenga el personal de enfermería respecto a esto de las UCI abiertas, ¿sí? Que inclusive puede hasta que desconozca de qué se trata esto de las UCI abiertas, no tengo por qué saberlo. Justamente la revisión de la literatura es la que me va a aclarar todas estas ideas y me va a guiar a identificar un problema, ¿sí? En este caso yo solamente utilicé, a los fines de hacer este ejercicio, Google Académico, y utilicé, como ustedes pueden ver aquí, a ver, perspectiva más visita abierta más UCI más enfermería. Los términos claves que identifiqué en este supuesto título, ¿sí? Eh, y en función a eso encontré 1090 resultados, ¿sí? Especifiqué, utilicé un intervalo desde el 2018 al 2023 y logré detectar 1090 artículos que tienen en su título los términos claves como perspectiva, UCI, ¿sí?, cuidados intensivos, puertas abiertas. Como ustedes pueden observar, entonces, esto de utilizar los términos clave es fundamental para poder identificar literatura que sea relevante para nuestro trabajo de investigación, ¿sí?
La lógica de la redacción, la lógica de la redacción va de lo general a lo particular. Y en este sentido tenemos que hablar primero del área que contiene al supuesto objeto de estudio, ¿sí? En este caso sería el cuidado humanizado. O sea que mi primer párrafo, que va a hablar del planteamiento del problema, tendría que hablar del cuidado humanizado, donde yo identifiqué algunos artículos, ¿sí? De estos 1000 y pico de artículos que están acá, identifiqué algunos que hablan del cuidado humanizado. Y tomé algunos textos que me parecieron interesantes, que me parecieron importantes, como para luego ir armando ese rompecabezas para que quede un texto ordenado, como les decía, con una lógica de lo general a lo particular. Estos son tres eh, partes de textos de los diferentes artículos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poco más el proceso, que dice, por ejemplo, que los avances tecnológicos han mejorado la supervivencia, pero han marginado la dimensión humana, afectando a pacientes, a familia y a profesionales de la salud. La eficiencia tecnológica ha eclipsado la atención personalizada, generando un silencio de la palabra humano. Fíjense cómo en estas tres líneas ya uno está identificando que hay una problemática, ¿verdad? Que esto de las UCI de puertas abiertas no es que aparecieron de la nada, sino que se observó, se identificó, se vio a través de seguramente muchos estudios que la tecnología, que si bien tiene sus grandes beneficios para la identificación de un montón de cosas, para facilitarnos la vida, pero también a su vez eso ha como marginado a la dimensión o los aspectos humanos de la atención. Otro punto, el avance científico en la atención sanitaria ha mejorado la asistencia, como decíamos recién, y las tasas de supervivencia, pero el crecimiento exponencial a veces desplaza la atención humana de la persona. Fíjense cómo ya de alguna manera en estos textos vamos identificando alguna problemática, ¿sí? Bueno, para no hacerlo tan extenso, vamos a seguir con el segundo término que tendría que desarrollar, que es UCI de puertas abiertas. Y aquí también identifiqué varios textos que me van a ayudar a conformar o a eh, esquematizar de manera argumentativa, lógica y deductiva mi planteamiento del problema, ¿sí? En las unidades de cuidados intensivos sigue predominando el horario de visita restrictivo, abrir las UCI o continuar con la política actual de visitas sigue siendo un tema controvertido para los profesionales. Fíjense que aquí está habiendo un problema, perdón, ¿sí? Todavía hay controversia entre continuar con la restricción de las UCI para las visitas de la familia o abrirlas y hacerlas un poco más, hacer un poco más extensivo o más extenso, perdón, el horario de visitas, ¿sí? Esto es bastante controvertido. En la mayoría de los casos encontrados en la literatura, los profesionales se muestran reticentes a la visita abierta. Seguramente tendrán sus opiniones, tendrán sus razones, sus argumentos, pero bueno, en la literatura todavía predomina eso. Y en nuestro país, en Argentina, principalmente esto todavía está bastante en pañales, ¿sí? La evidencia, la evidencia demuestra que el ingreso en una UCI genera estrés, ansiedad en el paciente y asimismo provoca diversas respuestas emocionales y psicológicas en la familia, como shock, ansiedad, miedo o depresión. Por tanto, todas las acciones encaminadas a disminuir el nivel de estrés favorecerán la seguridad del paciente y de su familia. En este párrafo ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de restringir el horario de visita, tanto en la persona en estado crítico como en la familia. Y cómo esto, utilizando algunas medidas, podríamos disminuir ese nivel de estrés y va a favorecer eso tanto a la persona en estado crítico como a su familia. Por último, se observan efectos positivos en unos y en otros, como por ejemplo disminución de la ansiedad. Aquí estamos hablando ya de los efectos beneficiosos de una posible UCI de puertas abiertas, ¿sí? Todo esto lo fui tomando de diferentes partes de los artículos que bajé, que no fueron tantos tampoco, ¿eh? Otro término que tengo que desarrollar es la perspectiva de los profesionales de enfermería. Y acá tengo tres partes de texto también, de diferentes artículos,
por ejemplo, que en un estudio nacional se examinaron la relación entre las creencias de las enfermeras y sus actitudes hacia la visita abierta. Concluyeron que hay coherencia entre las opiniones y actitudes favorables hacia los beneficios de la visita abierta que aporta a pacientes, familiares y profesionales. Sin embargo, otros estudios sugieren un aumento de la carga laboral ciertos retrasos en las funciones del personal de enfermería. Fíjense cómo vamos encontrando diferentes problemáticas que pueden surgir a partir de este término, perspectiva de los profesionales de enfermería sobre qué, sobre las UCI de puertas abiertas. Las dificultades de comunicación entre profesionales y la familia pueden provocar reacciones de distanciamiento, generando malestar en los profesionales y cierta frustración en los familiares. Fíjense todos los problemas que pueden desencadenar eh, esta visión o esta manera de ver o esta perspectiva del personal de enfermería hacia las puertas abiertas en una unidad de cuidados intensivos. Otro estudio con 201 enfermeros sobre políticas de visitas abiertas en UCI encontró que el 70% tenía políticas restrictivas, aunque el 78% afirmaba ser flexible en su aplicación. Fíjense cómo continúa esta controversia, ¿no es cierto? Las enfermeras a menudo tomaban decisiones basadas en las necesidades de sus pacientes y en sus propias evaluaciones. Destaca el papel crucial de las enfermeras en la atención a familiares, pero subraya la importancia de equilibrar las necesidades del personal y de los familiares para mejorar la calidad de la atención en la UCI. Con estos elementos que fui identificando, ya estoy en posición de redactar un texto que sea coherente, como les decía, que vaya de lo general a lo particular y plantear el problema para llegar al objeto de estudio de este trabajo, ¿sí? Y ahora sí les voy a compartir cómo quedó redactado este planteamiento del problema, ¿sí? En las últimas 2 décadas el avance tecnológico en la UCI ha sido notable, logrando reducir las tasas de mortalidad a menos del 10%. Sin embargo, este progreso ha llevado consigo una creciente conciencia sobre la marginalización de la dimensión humana en este entorno crucial para la atención médica. La tecnificación, aunque mejora los resultados médicos, ha relegado a un segundo plano la atención y consideración hacia las personas, afectando no solo a pacientes y sus familias, sino también a los profesionales de la salud. ¿Sí? Fíjense cómo más o menos lo que venía, esos textos que yo venía articulando, perdón, que iba anotando, ¿no es cierto?, en estas diapositivas, es lo que fui después desarrollando en este planteamiento del problema. ¿Sí? Este fenómeno plantea interrogantes cruciales sobre la necesidad de equilibrar la eficiencia tecnológica con la atención más integral y centrada en el individuo en las UCI, particularmente desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. Y aquí ya voy agregándole el contexto de lo que pretendo hacer. ¿Sí? En el ámbito de la atención sanitaria, bueno, esto es un poco más sobre la tecnificación y la marginalidad, ¿no es cierto?, del cuidado humano, ¿sí? Hasta aquí más o menos. Bueno, acá continúo con el estudio que les había mostrado anteriormente. Y finalmente aquí, en este contexto, la necesidad de encontrar, perdón, un equilibrio entre las necesidades de los familiares y las del personal se presenta como un desafío. Este desequilibrio afecta directamente la calidad de la atención prestada en las UCI y destaca la importancia de abordar esta problemática desde la perspectiva de los estudiantes de enfermería, quienes serán los futuros profesionales encargados de brindar atención en este entorno crítico. En este escenario, la formación de los estudiantes de licenciatura en enfermería adquiere un papel crucial al comprender, desarrollar y aplicar la perspectiva de UCI abierta. Estos estudiantes se preparan para ser agentes de cambio en la mejora de la calidad de la atención. La familiaridad con la visita abierta no solo influirá en su enfoque hacia los pacientes y familiares, sino que también contribuirá a la creación de un entorno de trabajo más humano y equitativo. ¿Sí? Esto es el contexto donde pretendo incorporar este trabajo de investigación, que lógicamente tiene que
tener un sustento teórico, que es todo lo que vengo desarrollando anteriormente. Finalmente, para cerrar, en este sentido, el presente trabajo de investigación busca explorar la perspectiva de los estudiantes de licenciatura en enfermería sobre la visita abierta en UCI, considerando las implicaciones humanas y profesionales de esta práctica en su formación y en el desarrollo futuro de la atención en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Con esto le doy un cierre al planteamiento del problema. Y si ustedes prestaron atención, y si después lo pueden buscar inclusive, este es el término que más se repite. ¿Por qué? Porque es el objeto de estudio, ¿sí? Es sobre el término o el concepto que pretendo conocer. ¿Qué cosa pretendo conocer de este objeto de estudio? La perspectiva que tienen quienes, los estudiantes del cuarto y quinto año de la carrera de licenciatura en enfermería, cuando en el año 2022. De esta manera formulo mi pregunta de investigación. Fíjense cómo todo esto tiene una coherencia lógica y además va de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Qué es lo general? Es la... Acá vamos a ver un poquito de dónde salió todo esto. Esto es un poco la cocina, ¿no es cierto? Fueron todos aquellos elementos que yo fui teniendo en cuenta, ¿no? La situación problemática, la problematización, que es lo que redacté, el tema, que es, de dónde sale esto de las UCI de puertas abiertas, de un tema mayor que incluye, ¿no es cierto?, que es el cuidado humanizado. Luego fui encontrando los términos cuidado humanizado, UCI de puertas abiertas, y bueno, y acá me falta todavía, que es la última parte que hice para completar este video, que tiene que ver con la perspectiva. Bien, lógicamente que después de esto tengo que profundizar más en todos esos artículos o identificar más artículos para elaborar mi marco teórico, pero mi marco teórico va a hablar justamente de estas cuestiones, ¿sí? Voy a tener que desarrollar a mayor profundidad estos términos con seguridad y luego, por supuesto, encontrar antecedentes investigativos. Pero bueno, ese ya es otro tema, y aquí lo único que quería focalizar es justamente en poder realizar el planteamiento del problema de investigación. Así que espero que los ayude y nos vemos en el próximo video seguramente.